asiento. Ese es el nombre que debemos invocar siempre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy día el programa se salió de lo normalmente que hacemos, incluyéndome a mí aquí. No iba a estar aquí hoy día, pero de última hora sucedió. Pero no importa, siempre hay que estar preparado para la que Dios mande. Hoy yo voy a hablar algo sobre lo que yo le puse a este tiempo, a esta palabra, una palabra que realmente lleva lo que nosotros somos. Inmigrante le puse a la palabra. Y ahorita él nos va a poner una imagen. ¿Por qué inmigrante? Esa es la palabra del momento, ¿cierto? Todos vemos problemas en la televisión con las personas que vienen de otros países, pero en realidad es una palabra que solo define que no somos del lugar de donde estamos, sino que pertenecemos a otro lugar. Por eso se llama inmigrante. Y eso es lo que somos como realmente hijos de Dios, como hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo, a esta tierra, ¿no? Entonces, voy a empezar leyendo algo que es importante que nosotros pongamos en nuestro corazón para que cada día que caminemos nos sintamos más seguros de que no somos extraños ni somos ajenos. Lucas 8 dice, en el versículo 17 dice: porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Imagínense qué tan duro es cuando no pertenecemos a esa familia, a la familia de Cristo. Dice que hasta lo que piensa, no está diciendo lo que tiene, sino lo que piensa, o sea, hasta sus propios pensamientos, su proyección, mejor dicho, no hay ninguna expectativa. No se puede ni siquiera uno motivar. ¿Por qué? Porque hasta los pensamientos van a ser retirados de querer nosotros alcanzar algo. A veces venimos con ese deseo pensando de que Señor, necesito ese milagro, Señor, tengo este problema, el trabajo, la casa, la enfermedad, la familia, tantos problemas que tenemos todos. Pero para aquellos que no son de la familia de Cristo, ni aún el pensamiento les va a quedar, porque aún lo que están pensando, eso se les va a quitar. O sea, no solamente van a perder las cosas materiales, lo que puedan expectar, sino ni siquiera la esperanza, porque no tener el pensamiento de poder llegar a tener algo, lo que estamos deseando es ya perder la esperanza. Y la esperanza es, ustedes saben que es el final de lo que es el proceso con nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con la confianza, la fe, y terminamos con la esperanza, y eso es lo más importante. Por eso Él está diciendo, prácticamente nos está diciendo, sin mí ni esperanza van a tener ya. No va a haber un final feliz, no van a poder llegar a obtener nada, no van a poder ni siquiera formarse una expectativa de lo que podrían querer. Miren ustedes, ¿y quiénes somos los que pertenecemos a ellos? ¿Quiénes son los que dice la palabra que pertenecen? Dice, ¿no? Son todos aquellos que han venido, la palabra dice, y han aceptado a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Pero cuando Cristo está caminando entre sus discípulos y vienen y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, ¿él qué responde? Él dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que siguen la voluntad de Dios. O sea, imagínense ustedes, pertenecer a un lugar, ser parte de una familia, no está asociado con el territorio, no está asociado con una ley humana en lo que nosotros somos como hijos de Dios. Está asociado en la relación que tenemos con Cristo. Y por eso es que yo le puse a esta prédica inmigrante. ¿Por qué? Porque quiero que nos identifiquemos que en realidad no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, como dice la palabra, pero no pertenecemos a este mundo. Todos, no importa de qué país, porque aquí habemos de muchos países, pero no importa de qué país hayamos venido. Aún en nuestros países, cuando no habíamos salido de él,
también éramos inmigrantes y éramos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos basados en lo que es nuestra constitución de nuestra alma, en nuestra relación directa con Dios, no en lo que es físico, no en un territorio físico, sino en ese mundo espiritual en el cual vamos a vivir cuando Cristo venga por su iglesia. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué nos puso aquí? Para que cada uno de nosotros cumpla un propósito. Y Él dice que está trabajando con cada uno de nosotros. Por eso dice que todo esto comenzó para que nosotros hagamos la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Solo hay una sola buena obra, y es cumplir con lo que Él nos pide en este evangelio. Ir y predicar el evangelio, ir y multiplicar, porque esa es la razón de la iglesia. La razón de que ustedes y yo hemos venido a ser discípulos de Él no es para quedarnos como un título de discípulo, sino para que multipliquemos y podamos lograr que cada día sean más. Porque ustedes habrán visto que cuando el Señor da la gran comisión y dice: id y haced discípulos, no dice: id y nombrar pastores, líderes, profetas. No, hacer discípulos. Todos somos discípulos. A él lo que le interesa es la multiplicación de la iglesia, porque esa es la razón. ¿Para qué nos preparamos? Para estar capacitados. ¿Para qué abrimos una célula? ¿Para qué hacemos? Para poder multiplicar. Cuando estamos haciendo eso, estamos siguiendo la voluntad. Nos estamos convirtiendo en la madre y los hermanos de Cristo, para estar dentro de ese grupo familiar, para ser parte de esa familia, para ser parte de lo que realmente pertenecemos. Inmigrante significa extranjero, pero nosotros hoy vamos a hablar de pertenencia, de posesión propia de nosotros con Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de un lugar, pertenecemos a un lugar que no es territorio, que no es físico, sino es espiritual. Hasta el día en que Él venga, recoja su iglesia, vayamos arriba y regresemos nuevamente, para que cuando venga la nueva Jerusalén podamos habitar todos en esa hermosa ciudad, ¿no?, que dice de mar de cristal, ¿no? Y ahí estaremos, y no habrá más necesidad más de ese sol que nos alumbra cada día, porque nos seremos alumbrados por la luz de Cristo. Amén. Entonces, miren ustedes, la razón por la que estamos aquí es para cumplir un propósito, y eso es lo que Él quiere. No quiere Él que nosotros pensemos en otra cosa. No se sienta extranjero porque dice: salí de mi país, salí de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Centroamérica. No importa de dónde haya salido. Usted es extranjero simplemente porque usted es de la familia de Dios. Y nosotros, la ciudadanía, ¿qué dice? Lo que está escrito ahí dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué importante es sentirnos seguros de que somos ciudadanos y que realmente estamos aquí. Como dije en el versículo anterior, estamos aquí porque Él nos puso aquí. Miren, ninguno de los que estamos aquí por casualidad. Ninguno de los que estamos viviendo en este tiempo, en este momento, haciendo lo que Dios puso que hagamos, es por casualidad. ¿Por qué? Porque Dios ha predestinado a cada uno de nosotros, no ayer, no el día que nació, no el día que su mamá y su papá dijo: oh, vamos a tener un bebé. Entonces el Señor dijo: oh, vamos a ver qué hacemos con él. No, la palabra dice más que eso. Miren lo que dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes. Y dice: desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor está cumpliendo un propósito. O sea, no hay ninguna casualidad. No, ¿por qué nací? Es que todo me va mal, yo no debía haber nacido. ¿Recuerdan la historia de Job, que dice que pide que se maldice a sí mismo y dice: Señor, acaba con mi vida porque ya yo todo me sale mal, se murieron mis hijos, me enfermé, todo, perdí mis propiedades, todo? Y en realidad no es así. No importa el problema que estemos pasando,
No importa la circunstancia que estemos pasando, es parte del proceso que Él nos está llevando para el propósito que Él tiene, para aprender más, para poder identificarnos con Él. De repente es necesario, porque el sufrimiento y la aflicción lo único que hace a nosotros es, nos hace sentarnos un ratito, parar esa velocidad que tenemos en este mundo y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué todo me va mal? Me senté yo, llegué a mi casa y vi que todo estaba mal. Me detuve un momento y dije, voy a orar por mi casa, porque recuerden que primero es tu territorio. Sana tu tierra. Es espiritual. Es tu casa, sí, tú la compraste, ya la pagaste, terminaste de pagarla, todo lo que tú quieras. Sí, pero espiritualmente, ¿estará tu tierra realmente bajo tu dominio o está bajo otro dominio? Porque recuerden, así como hay personas que rentan un departamento, ¿qué hacen? Le entregan la posesión del departamento a una persona. El enemigo puede tomar posesión de tu propiedad. Tú puedes ser el propietario, pero el enemigo puede ser el poseedor de tu propiedad. Por eso es que el Señor dice, sana tu tierra. ¿Para qué? Para que puedas vivir. Porque la tierra en la que Él te puso, esa casa, ese lugar, ese cuarto, esa esquina donde tú vives, esa es espiritualmente el lugar que Dios te dio. Y tienes que cuidarlo. Entonces, por eso no te sientas extraño, extranjero. No es que yo de repente me siento menoscabado porque no, muy por el contrario. Tenemos que sentirnos seguros y firmes porque el que nos respalda ya venció. El que nos respalda es el único que realmente puede afrontar cualquier circunstancia y Él ya venció en esa cruz. Por eso es que Él quiere que entendamos de que ninguna vida, ninguna, por más golpeada que ella esté, ha venido aquí de casualidad. No es que mi mamá y mi papá no me programaron a mí para yo nacer, no. Es que, no, por ejemplo, yo he conocido una persona que dijo, es que cuando yo nací mi mamá me decía que no me quería tener. Mentira. Porque el único que tiene el control y que dice, desde antes ya te conocí. O sea, si estás viviendo hoy es porque el Señor tenía un plan. La circunstancia en la que llegaste a este mundo o la circunstancia en la que naciste espiritualmente, eso es otra cosa. Pero el Señor tenía programado que o nazcas espiritualmente y nazcas en este mundo, en este tiempo. Por eso Él dice, te conozco desde antes que te engendraran. Te conozco desde antes de que, en realidad dice que nos conoce desde antes de la creación, que ya tiene programado desde antes de la creación del mundo. O sea, todo tiempo, todo momento en nuestra vida tiene un control y está bajo estricto control de Dios. No hay nada suelto que hayamos dejado. El Señor no ha dejado nada suelto. No se sienta inseguro, no se sienta extraño viviendo en esta tierra o en cualquier lugar, o viviendo en un vecindario de repente donde nadie lo quiere. No se sienta extraño, porque ese es el vecindario donde Dios lo puso. Ese es el lugar, la tierra que Dios le dio. Y lo único que tiene que hacer es orar, pedirle a Dios, si cree que su tierra no ha sido sanada, que sane su tierra. Pedirle a Dios que le diga cuál es el propósito, que le enseñe. Porque si Él la escogió desde antes, es porque tiene un plan para usted. Y esos planes no se pueden subestimar, muy por el contrario, tenemos que demostrarle al Señor que somos parte de su familia, que somos esos hermanos que tienen afuera esperando, que cuando alguien le diga, hay un hermano tuyo afuera, sí, él es mi hermano, que voltee y diga, sí, él es mi hermano porque hace la voluntad del Padre, la voluntad que yo quiero que se haga. ¿Se dan cuenta? Por eso, no se trata solamente de una relación física, de una relación que yo pueda ver a la otra persona y me identifique. No se trata de un pasaporte, de un ID. Lo único que nos identifica es este corazón que ha sido humillado y entregado para Él. Es lo único y no necesitamos otra cosa. Miren ustedes, Génesis 45, versículos 7 y 8 dice, esta es la historia de José. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros,
sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. A veces creemos y pensamos que estamos haciendo algo que nosotros, que a mí se me ocurrió. Todos sabemos que José llegó a Egipto a través de un maltrato. ¿Empezó con qué? Empezó con ser el hijo preferido. ¿Recuerdan la predicación de mi esposa que dijo: ¿alguien tiene un hijo preferido? No, los que han venido a la vigilia. Madres que tienen hijos preferidos. Él fue un hijo preferido. Fue un hijo preferido, y por eso que al regalarle esa manta y ser preferido por el padre y mandarlo a que vea que los hermanos mayores hagan su trabajo, él terminó en un pozo, lo quisieron matar, terminó en la cárcel, fue servidumbre, levantaron falso testimonio con él, se olvidaron los que supuestamente lo iban a ayudar y se quedó más tiempo en la cárcel, como para que él diga: nací. Miren ustedes, él podía haber dicho: yo debo haber sido una casualidad en este mundo, yo debo haber sido un accidente en este mundo. Si le preguntan a José en un determinado momento de la travesía, él hubiera dicho: a mí, desde que yo tengo memoria, porque empieza jovencito, y yo solo sé que me ha ido mal. El único tiempo bueno fue cuando vivió con su papá, y de ahí todo le salió mal. ¿Por qué? Porque cuando Jacob estaba con él, lo único que Jacob estaba haciendo era protegerlo. Pero apenas salió del círculo, todo. Pero es mentira. Miren lo que al final José reconoce. ¿Por qué? Porque no importa qué tan mal me esté yendo, hay un propósito en eso. ¿Cómo puedo ser yo fuerte para afrontar una crisis si no he vivido un tiempo difícil? La única manera de poder afrontar una crisis es haber vivido un tiempo difícil. La única manera de ser duro en el sentido de poder sostenerse es a través de haber sido golpeado. Si uno no ha sido golpeado, no sucede eso. Y les digo porque eso es la preparación de cualquier persona. No solamente en las cosas de Cristo. Usted ve que los soldados son tratados duramente. ¿Para qué? Para que cuando salgan al combate, en el combate nadie le va a dar agua cuando tenga sed. No va a venir con su botellita, porque si habla mucho y se le seca su garganta para que tome un poquito. No va a haber eso. ¿Por qué? Porque va a ser un trato duro. Pero como ha sido tratado duramente, ha pasado mala noche, no lo han dejado dormir, lo han tenido parado todo el día, cansado, todo, no importa. Entonces uno sabe qué es lo que le espera, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y eso es la idea. Y miren ustedes cómo es que a veces, de repente, si nos detenemos a la mitad de nuestra historia, podemos decir que todo va mal. Soy esos como los que en mi país había que se subían al micro y dicen que soy de mala suerte, nunca me ha ido bien, que esos que suben a pedir una plata y tocan y no, es mentira. Lo que pasa es que estoy en la mitad del proceso. Pregúntele a Dios si está viviendo un tiempo difícil: Señor, ¿hacia dónde camino? Como se dijo en esa predicación del miércoles aquí, no le pregunte por qué, pregúntele para qué estoy viviendo yo ese proceso. Cada quien vive un proceso, no es por qué yo vivo ese proceso, por qué yo tuve ese problema, por qué yo tengo que solucionar esto, por qué yo tengo esta aflicción, esta enfermedad, sino es para qué la tengo. Si usted mira todos los pastores de las iglesias donde han recuperado gente en drogadicción, en drogas, ¿quiénes han sido? Drogadictos. Todos ellos han sido drogadictos. Los grandes ministerios que se mueven de ese tipo, todos sus pastores han salido ¿de dónde? De ahí, de abajo, de conocer cómo viven ellos. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Cómo puedo entenderte yo a ti? ¿Cómo puedo yo entender a una persona sobre su problema si no lo he vivido yo? ¿Cómo puedo yo saber qué tan desesperado es una madre o un padre cuando ve a su hijo enfermo con una situación grave si no lo he vivido yo? Imagínense ustedes, ¿cómo puedo yo siempre me acuerdo eso porque ya les he contado ese testimonio de mi hija cuando tenía solamente 2 años
y tenían que tener una operación a corazón abierto. Imagínense ustedes una niña, yo la miraba y cuando el doctor decía un corazón abierto iba un mes, 2 meses, 3 meses, un doctor acá, un doctor allá, me mandaban a Miami, a Boca, a todos lados y todo el mundo venía con la misma prescripción. Tiene que tener una intervención porque si no se va a convertir en esas niñas de labio morado, porque va a tener un problema por su corazón. Cuando llego para la operación es cuando el Señor la sanó. Pero nunca lo operaron y hasta el día de hoy ya se casó, ahora vive feliz. Ella no tiene noción de lo que pasó. Ese tiempo que vivió ella de esa enfermedad no fue para ella, ¿sabían? Ella no sufrió, ella no conocía nada, éramos nosotros los que teníamos que pasar el proceso. ¿Para qué sufrió? Ahora, la pregunta no es por qué, si es una niña, por qué, si es una bebé, por qué. No, la pregunta era ¿para qué? Para que nosotros, mi esposa y yo, podamos tener una vivencia que nos haga a nosotros voltear la mirada, especialmente a mí, porque ella ya era cristiana, yo no, y diga, Señor, ayúdanos. Y usó una cosa muy dura, ¿no? Porque tener un hijo, una bebé en esa circunstancia, que usted la va llevando de la mano en el hospital y va, así como la hermana que trae a Ivana, y siempre me hace acordar a mi hija, porque ella iba contenta en ese momento y no sabe lo grave que hay, para qué la estás llevando al doctor. Pero nosotros sí, y así son las circunstancias de la vida. A veces vivimos de una manera pensando de que es contra nosotros, o que es algo ¿por qué un niño tan pequeño dice Estina así? ¿Por qué tal persona tiene tal problema? De repente no es por ello, no es por esa persona. Por eso el Señor dijo, cuando le preguntaron, ¿por qué este hombre es ciego tantos años? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? ¿Y qué dijo el Señor? Nadie pecó. O sea, no hay una justificación de algo mal hecho. Es que me sucede eso porque yo hice algo malo. No, era porque el Señor se tiene que glorificar. Amén. Y ese es lo que tenemos que aprender. Por eso, y tenemos que aprender eso y nos tenemos que ponerlo en nuestro corazón, porque no pertenecemos a este mundo, sino le pertenecemos a Él, allá arriba. Esa es nuestra familia, la de arriba. Arriba todos vamos a estar juntos, todos vamos a ser hermanos. Todos vamos a poder estar, mire, dice, así que pues me enviaste, dice, no me enviaste aquí vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. A veces creemos, no, yo soy el que está haciendo las cosas. No, tú no estás haciendo las cosas. El Señor te está usando para que hagas esto. Él, ¿quién pone el querer como el hacer en el corazón? Dios. Y Él está usándote a ti, está usando una circunstancia para que una tercera persona o alguien de tu familia o alguien que tú conoces esté cumpliendo con un propósito. Y eso es lo que sucede. Y Él al final, cuando llega al final de la historia, y eso no me van a dejar mentir ustedes que son personas, la mayoría ya como yo, bastante, con muchos años de vida, cuando uno se sienta hoy y dice, y se acuerda cuando tenía 25, 30, 35, 40, 45, ya no sigo, sino uno se da cuenta que todo lo que vivió, digo, wow, digo, ¿no? El otro día orando con mi esposa, digo, ¿cómo puede ser posible? Hemos tenido de todo, pero estamos aquí. Todos ustedes han tenido muchas circunstancias muy difíciles y hoy están aquí. ¿Gracias a quién? A ese grande Señor que tenemos arriba. Démosle un aplauso. Él es el único que nos ha sostenido. Él es el único. No nos hemos quebrantado, no nos hemos dado por derrotados. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él. Porque al final siempre volteamos nuestra mirada y lo miramos a Él. Y no importa lo que pasemos, al final sabemos de que hay un propósito y lo entendemos. Hoy entiendo por qué pasé esto. ¿Para qué el Señor hizo eso? Para esto. ¿Para qué sucedió lo otro? Para que yo pueda voltear la mirada, para que yo pueda detener, para que no corra, para que no me vea yo involucrado en la velocidad del mundo, sino muy por el contrario,
Por eso es que es diferente, por eso es que es necesario que entendamos nosotros, muy necesario que entendamos nosotros que realmente dependemos de Dios y que le pertenecemos a Él. Que no importa si mañana nos dicen, oh, usted es un inmigrante, sí, yo soy un inmigrante porque le pertenezco a Él. Mi ciudadanía está en el cielo y siempre voy a ser, y orgullosamente me gusta ser un inmigrante porque sé que le pertenezco a Dios. Y esa es la mejor ciudadanía que puede haber, donde yo no tengo que hacer un trámite administrativo, donde yo tengo que hacer es entregar mi corazón, humillarlo. Miren ustedes, dice Génesis 12, Dios llama a Abraham, 12:12, pero Jehová, perdón, 12:1, pero Jehová, 12:12, sí, 12:12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso es lo que Él le pide a usted prácticamente. Vete de tu tierra, o sea, vete sal del mundo en el que vives. ¿Dónde estaba Abraham? Estaba viviendo en el mundo físico. ¿Cuál era el mundo físico de Abraham? Su padre hacía ídolos, o sea, vivía en el mundo, involucrado con las cosas del mundo. Y el Señor le dijo, sal de ahí, te voy a usar, pero para usarte te tengo que sacar de esa idolatría. Te tienes que salir de esa contaminación en la que vivía. Y lo trasladó de un lugar a otro. Y eso es lo que nos hizo a muchos. Porque si me hubiera dejado a mí tal vez en mi país, tal vez nunca hubiera venido a ser cristiano. Es muy difícil que alguien que está en el ejército se convierta, por la misma estructura en la que uno se vive como militar. Es difícil. Pero el Señor me sacó de allá y me trajo acá. Y me cortó, ¿qué me cortó? Me cortó todo lazo. Todo. No había ninguna posibilidad de poder. Yo deseaba volver, pero no, ni aún queriendo, yo pude volver. 2 años, los 2 primeros años, me levantaba pidiéndole a Dios regresarme. No quería vivir en Estados Unidos. Y sin embargo, el Señor me ha sacado siempre de toda circunstancia. Hasta que no solucioné mi problema de documentación y todo. Y yo decía, porque en ese entonces, hace 25 años, me acuerdo, hacían batidas en las autopistas, se cerraban las autopistas y todo. Y le decía yo a Roselena, ojalá nos paren aquí y nos manden de regreso. Porque por vergüenza no me quería ir voluntariamente, porque no quería llegar y decir, me voy a regresar. No, eso es como ser un perdedor. Quería que me voten, porque así somos. ¿Se da cuenta? Porque andaba pensando, y aún así cuando el Señor, por eso sé que el Señor tiene propósitos para cada uno, y a veces renegamos de la circunstancia. Y sucedió, me ha sucedido 2 veces aquí, en la Florida, aquí en la 75, aquí en Támara. Cerraron la calle y comenzaron uno por uno los carros. Y cuando llegan al carro de adelante, viene, abre el cono, y dice, de aquí para acá se van. Igual, vamos por la 75 y comienzan, todos los policías estaban parados bloqueando la 75 y señalando los carros y todo el mundo a un costado. Y cuando llegamos nosotros, se acabaron el número de policía, ya no había nadie que parar, así que todos los demás tenían que seguir. ¿Se da cuenta? Buscando, yo decía contento, todavía decía, hoy nos vamos. Dije, el Señor me escuchó. ¿Por qué? Porque estaba pensando en lo que yo quería. No estaba pensando en lo que Él tenía preparado para mí. Y no era cristiano, ¿no? Imagínense, ahora soy pastor de esta iglesia y no era ni cristiano en ese momento. Cristiana era ella. Yo peleaba con ella. Imagínense ustedes cómo era. Cómo es el propósito de Dios. Por eso yo digo, ¿a dónde pertenecemos realmente? ¿Cuál es la pertenencia de nuestra alma, de nuestro corazón? Es para Dios. Y no hay ninguna circunstancia. No piense que en esto perdí. Dice, de tal cosa me sucedió y perdí. No perdiste. Todo lo que tú has ganado y todo lo que tú has tenido que dejar es porque Dios lo tenía pensado así.
no hay nada. Si no, diríamos que José, qué pena, ¿no? Mira, ya que lo metieron al pozo, a la cárcel, se tuvo de servidumbre, le hicieron una falsa acusación. No, era necesario para que José pueda llegar a ser, ¿qué? El segundo en el mando. Si José hubiera llegado como niño mimado, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene un hijo y es mimado, es tratado de forma especial, para todo le damos a él? ¿Usted cree que sería el segundo de un país? No podría. Tomaría pésimas decisiones, no tendría la sabiduría que necesita. ¿Por qué? Porque imagínense, lo tuvo que sacar el Señor de ese círculo protegido que a veces protegemos a nuestros hijos. El círculo protegido tuvo que sacarlo Dios a José. ¿Para qué? Para hacerlo hombre, con capacidad de poder dirigir. Por eso es que el Señor, a veces pensamos, qué malo, ¿no? Mira qué malo Dios. La mamá si hubiera sido, no Jacob, sino su mamá hubiera estado viva, hubiera dicho, qué malo, Dios, cómo manda a mi hijo a que lo metan a un pozo, los hermanos engañen que está muerto, después lo metan a hacer servidumbre, ¿no? Imagínense, después lo metan a la cárcel, en la cárcel le engañen todavía después de que adivinan los sueños. O sea, la persona hubiera podido decir, si es la madre, hubiera dicho, y digo eso porque ahora que viene el Día de la madre hubiera dicho, oh no, Dios es malo. Y sin embargo, lo que Dios estaba haciendo es algo muy grande, porque convertir a José en un hombre segundo, en un imperio, porque Egipto en ese entonces no era cualquier país, era un imperio. Imagínense ustedes ser el segundo hombre de uno de los países más poderosos en ese tiempo. Tenía que tener formación, tenía que tener desarrollo, no hay otra manera. Eso es lo que Él quiere. Por eso miren ustedes, igual fue con Abraham, lo sacó, lo desprendió de ese mundo de idolatría en el que vivía. No le dijo, no, deja a tu mamá, a tu papá, y qué pena, ¿no? O sea, de repente nosotros que venimos de otro país, de repente cuando yo vine pensaba, como dije yo los dos primeros, me quería regresar. ¿Por qué? Porque no sabía. Claro, si Dios me hubiera dicho, mira, te vas a ir, vas a vivir así, vas a aprender a muchas cosas que no sabes, vas a aprender a poner ventiladores, vas a aprender muchas cosas que nunca en tu vida habías visto, pero ¿por qué? Porque era necesario para que yo pueda tener otra maduración para poder yo llegar a ser, ¿qué? Llegar a estudiar y poder ser pastor. Porque si no, si me hubieran sacado con ese corazón orgulloso con el que vivía allá, con ese conocimiento, pensando de que soy una autoridad y que todo el mundo tiene que decir, hacerse a un lado, entonces hubiera sido otra historia. No hubiera estado preparado para eso. Pero si a mí me hubiera preguntado en ese tiempo, yo hubiera dicho, no, yo estoy muy preparado. He ido a la universidad, he hecho esto, he hecho lo otro. ¿Por qué? Porque pensamos alrededor del mundo en que vivimos. Y Dios nos hace ver que no pertenecemos a este mundo y que tenemos que levantar la mirada y decir, ¿qué necesito hacer para progresar en mi vida espiritual? Para que mi alma crezca y yo pueda también ser prosperado conforme, por eso dice, tu alma prospera. No conforme tu entorno, no conforme tu trabajo, no conforme tus estudios, conforme tu alma prospera. Y miren, 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Génesis 14 dice, en su casa 318 y los siguió hasta Dan. Abraham dice, y cayó sobre ellos de noche y él y sus siervos les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hizo él? Hizo difícil su camino. Sal de donde estás. Ok, tú, dice, sal tú y deja tu parentela. ¿Y a quién se llevó? Se llevó a Lot. ¿Qué era Lot? Su parentela. Se llevó el problema. ¿Se va? Sí, pero déjame llevarme el problema. Somos amantes de querer arrastrar el problema. Te está sacando Dios de los problemas, te está diciendo deja la idolatría, deja los problemas, deja la parentela, deja tus parientes, deja tu padre, deja tu madre, ve con tu esposa, como dice la palabra, y déjalos ahí porque ellos tienen su propio proceso. Pero ¿qué hace él? Se lleva porque pobrecito, su papá murió, no tiene quien lo mantenga. Es que él le correspondía hacer lo suyo a Lot. Pero aún ahí, eso no es un error.
Es un plan de Dios. Pero obviamente para Abraham le sirvió llevarse ese problema. ¿Para qué? Para que después tuvo que solucionarlo. Tuvo que ir después que lo toman preso a él y poder recuperarlo. O sea, parte de la vida que tenemos, parte de los problemas que tenemos son las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo: deja, sal, ya te saqué, no eres de este mundo. Aquí eres un inmigrante. ¿Quieres venir para mí? ¿Quiénes son tus hermanos y tu familia? Los que hacen tu voluntad. Y si tú sales haciendo lo que Dios no te dijo que hicieras, entonces tú vas a tener problemas. Porque eso es lo que vemos aquí. Y eso es lo que el Señor no quiere. No quiere que nosotros vivamos arrastrando problemas. No quiere que vivamos queriendo siempre estar amarrados al mundo físico del cual Dios nos sacó. Porque cuando venimos aquí y lo reconocemos en nuestro corazón y declaramos a Él como el Señor de nuestra vida, Él nos está sacando del mundo físico. En ese momento, el Señor dice que cuando alguien se casa, ¿no?, ¿qué debe hacer? Debe dejar a su padre y a su madre. Entonces, si nosotros, que somos la novia, nos casamos con Cristo, ¿qué tenemos que dejar? Tenemos que dejar todo lo que nosotros hemos tenido. ¿Para qué? Para irnos con Él. Solo es el esposo y la esposa. No dice carga con tu mamá, carga con tu papá, carga con el hijo de tu hermana. ¿Por qué? Porque te conviertes en lo que hizo Abraham. Cargando a Lot, lo único que te vas a llevar son problemas. Problemas en tu vida. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros, para hacernos ver de que a veces las circunstancias que vivimos podrán ser difíciles, pero son necesarias. Son necesarias porque es la única manera en que vamos a madurar, es la única manera en que vamos a entender. Y quiero que hoy día se vayan con esa palabra tan usada aquí hoy. Sí, somos inmigrantes y orgullosamente me siento inmigrante porque somos ciudadanos de ese cielo maravilloso. Amén, amén. Démosle un aplauso. Vamos a orar para despedir. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el único Dios poderoso, Señor. Eres el único que puede transformar nuestra vida, el único que tiene diseñado el propósito para cada uno de nosotros, Señor. Haznos entender en nuestro corazón, Señor, que cada circunstancia de la vida que hemos pasado, Señor, no es por qué lo pasamos, sino para qué, hacia dónde nos estás dirigiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender, pero sobre todo a obedecer conforme tú mandas en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y la